Hola chicos, buenas tardes. Quiero grabarles este pequeño video, para explicar un poquito esta penúltima parte del proyecto. Es la penúltima, es el avance número 6 que vamos a trabajar esta semana. Primero que nada quiero felicitarlos porque como se los escribí, en la plataforma, han tenido una práctica muy reconfortante y me sorprende de algunos de ustedes que se hayan adaptado también al trabajo en línea. No ha sido fácil este semestre porque hemos trabajado temas nuevos como lo es generar un proyecto, pero me da mucho gusto ver que han estado trabajando desde la responsabilidad y el compromiso, y lo puedo ver en sus entregas de los avances, tanto para el turno vespertino y turno matutino, y prácticamente estamos finalizando la estructura de un proyecto ambiental dirigido a la comunidad. Y los temas que vamos a trabajar esta semana y la próxima tienen que ver con la evaluación. Estos temas desde mi perspectiva, son fundamentales en un proyecto. Sí es importante el objetivo, la finalidad, las metas, pero es muy importante hablar de la evaluación porque la evaluación te da la pauta para diseñar nuevos proyectos o para darte cuenta que definitivamente ese proyecto no cumplió con la finalidad, que es lo más importante, lo que queremos lograr en nuestro proyecto. Entonces, esta semana vamos a trabajar la evaluación del ciclo de un proyecto. Son 4 tipos de maneras de evaluar el ciclo, es decir, cómo comienza mi proyecto, cómo se va desarrollando, cómo llega a su impacto y al final cómo se puede llegar a sostener. Nosotros podemos llegar a pensar que un proyecto es simplemente diseñar una idea y trabajarla, echarla a andar, pero nos hemos dado cuenta en todo el semestre, desde las pláticas que hemos tenido presenciales hasta ya esta estructura online que nos vemos obligados a trabajar, que no es así, que un proyecto de verdad se debe de idear, que se debe de llevar a cabo en un lugar especial, con una localización específica, porque el problema que queremos solucionar o la dinámica que queremos trabajar, pues tiene que darse en el lugar. Si se fijan, nosotros, cuando ustedes eligieron su proyecto, pues lo eligieron basándose en las necesidades de su colonia. No solo trabajamos en una colonia en especial. Aunque ustedes pudieran trabajar en la colonia en la que viven, tenían que identificar una problemática en su colonia para poder ejecutar un proyecto. Entonces, han sido muchas acciones que hemos hecho juntos y muchas habilidades que hemos tomado, que por eso los felicito, porque ya están en la parte de la evaluación de un proyecto. Nos falta hablar de los ciclos de la evaluación de un proyecto y los criterios para evaluar un proyecto, por eso lo dejamos para la siguiente semana. En esta parte del ciclo de evaluación de un proyecto, entonces, vamos a observar cómo yo he sido hábil, junto con mi equipo, de diseñar un proyecto desde pensar en la problemática y una posible solución, buscando mi finalidad, que si se fijan, la finalidad siempre fue para todos crear un tipo de conciencia en nuestra comunidad. Y después, cómo se ha ido llevando a cabo mi proyecto, cómo se ha ido desarrollando, cómo me he involucrado con la comunidad y al final si mi proyecto funcionó o no. Solo quiero decirles algo que también es muy importante, siempre tomarlo en cuenta en nuestra TAE. Estamos viviendo una situación de vida muy, no quiero llamarla trágica, pero sí muy trascendente, en el cual no podemos salir a la calle. Nosotros somos seres sociales, los seres humanos son seres sociales, no pueden vivir aislados, aunque ojo, ahora lo estamos, pero no estamos solos. No podemos vivir aislados y justamente este aislamiento de la gente de afuera, de nuestra colonia, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, nos está poniendo un alto para generar nuestro proyecto. Y esto tiene que quedar claro porque tristemente no pudimos llevarlo a cabo, no pudimos ejecutarlo,
pero sí lo ideamos y lo diseñamos, y yo les he pedido en diversas ocasiones que ustedes traten de diseñar un mapa mental en su mente y traten de tomar ese imaginario para pensar qué pasaría o qué hubiera pasado si yo de verdad echara a andar mi proyecto. Si lo hubiera logrado, la gente con la que yo me entrevisté, porque muchos de ustedes alcanzaron a entrevistar a la gente que vive en su colonia, de verdad me hubiera apoyado. Me quedo con las palabras de ánimo que me dieron, o a lo mejor con la impresión no tan positiva de trabajo. Esto nos va a servir mucho para realizar este punto de la evaluación del ciclo de proyectos. Tu actividad dice que trabajen 8 cuartillas, lo hemos venido haciendo así, trabajando en cuartillas, en su equipo, tú con tu equipo. ¿Cómo has estado trabajando esas cuartillas? Tú sabes que tienes tu manual de trabajo y que aquí viene toda la información acerca de los avances, pero que también tienes la oportunidad de tomar información de cualquier red bibliográfica, como puede ser una enciclopedia, un libro sobre proyectos, puede ser un diccionario incluso, también puede ser una página de internet, un PDF, un artículo, una entrevista, un video, lo que tú quieras, siempre y cuando tenga la información que nosotros necesitamos pues leer para entender. En la página 199 comienza la evaluación del ciclo o en el ciclo de un proyecto y termina en la página 200. En la plataforma te pido entonces que llenes 8 cuartillas, que generes 8 cuartillas de información donde me hables de los 4 tipos de evaluación del ciclo de un proyecto, pero que además los vincules a tu proyecto. Por ejemplo, los 4 tipos de evaluación son la evaluación supervisada, que también le llamamos ex ante, la evaluación de proceso, la evaluación que se llama de impacto, pero que también le llamamos ex post, perdón, me confundí, la evaluación ex post, que tiene que ver con el resultado, y al final la evaluación de impacto, que tiene que ver con la evaluación del final del proyecto. Entonces tú vas a buscar información sobre estos tipos de evaluación, la vas a transcribir a tu avance y después vas a generar una vinculación, es decir, ¿dónde estoy viendo la evaluación supervisada en mi proyecto? Voy a leer una pequeña parte para explicar cada una. La evaluación supervisada se efectúa antes de la aprobación del proyecto. Es pertinente, viable y tiene una eficacia potencial, o sea, puede llegar a funcionar. Se llevan a cabo ajustes necesarios en el diseño del proyecto, y si te fijas, esta ya la tenemos porque todos los proyectos se hablaron, se platicaron, se pensaron y trabajamos un poco la imaginación y nos dimos cuenta que sí eran factibles. Por lo tanto, todos tuvimos una evaluación supervisada ya en el aula, tanto de los proyectos del turno matutino como del vespertino. Siempre los pensamos, ustedes, si recuerdan, los propusieron. Yo di mi punto de vista, sus compañeros también lo dieron y nos quedó claro que tu proyecto se podía llevar a cabo. Entonces aquí ya la tenemos. Luego vamos a hablar del proyecto de proceso, que tiene que ver con el desarrollo o el monitoreo del proyecto, y creo que este también es muy sencillo de entender en mi proyecto porque es justamente todo lo que has estado haciendo. Tú has ido creando tus avances, tú has ido ideando tu proyecto y prácticamente lo has ido monitoreando, y cuando ha habido algún tipo de problema o confusión siempre se han acercado a mí para preguntarme. Me acuerdo mucho de un proyecto de tinturas que me preguntaban sobre algunos tipos de plantas que necesitaban utilizar, otros que habían propuesto y ya no les gustaban, y entonces han ido modificando las cosas. Esta es parte de la evaluación de proceso. La evaluación ex post o la evaluación de fin de proyecto es entonces cuando tú terminas tu proyecto. Se supone que a este momento tú ya terminaste todo el diseño de proyecto. Prácticamente ahorita estás hablando de la evaluación. Por lo tanto, es el momento de observar la finalidad o la finalización del proyecto. Perdón, la finalización, no la finalidad. Dice aquí, los cambios producidos son consecuencia de las actividades del proyecto. No solo indaga cambios positivos, sino también positivos. ¿Te gustó? ¿Crees que sí hubiera tenido un impacto positivo? ¿Crees que no tanto? ¿Crees que hubo más impactos negativos que positivos? Se pudo haber logrado porque, ojo, no lo hicimos, pero prácticamente tú en la parte de la evaluación de resultado o de ex post tienes que hablar de esta evaluación final de todo tu proyecto. ¿Fue mejor de lo que esperabas?
Claro, supongo que nos faltó ejecutarlo, pero ¿te gustó? ¿Crees que tuviste que haber hecho algunos cambios? ¿En dónde? ¿Por qué? Etcétera. Y ya al finalizar hablamos de la evaluación de impacto, que tiene que ver con tu proyecto y la sostenibilidad que pueda llegar a tener en algún determinado tiempo. Por ejemplo, yo ya lo hice, me voy a tomar pues como la libertad de poner un ejemplo con el proyecto de los repelentes. Este proyecto de los repelentes nosotros lo pensábamos para esta temporada porque si bien, aunque no vamos a salir de casa, pues vienen las lluvias, ya están aquí. Y este tipo de fenómenos naturales están diseñados para que las temperaturas cambien. Y con esto a nosotros hoy nos llega un impacto indirecto, que es la presencia de ciertos mosquitos que están contaminados. Y este tipo de mosquitos contaminados tienen un efecto negativo en nuestra salud. Hay una enfermedad llamada dengue que el año pasado, la verdad es que a muchos de nosotros nos afectó. Algunas personas desafortunadamente perdieron la vida porque hay un dengue más agresivo que otro, y que nos dimos cuenta que puede llegar a ser imposible, y lo es, evitar que exista el dengue, pero que sabemos que con ciertas medidas podemos tratar de mitigar su aparición. Ahora, los jóvenes de un grupo diseñaron un proyecto para que la gente de su comunidad pudiera producir su propio repelente con ciertos elementos naturales y ciertos elementos que tenemos en casa. Bien, por ejemplo, este proyecto lo podemos ver en la evaluación supervisada, que fue aceptado por todos. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es viable, porque se puede llevar a cabo en cierta temporada y a todos nos interesa. Si lo hablamos en la evaluación del proceso o en la evaluación, la siguiente, que es la evaluación de proceso, nos dimos cuenta que la gente sí se interesó en estos talleres para llevar a cabo o a producir su propio repelente, porque es importante, porque tiene que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar, etc. En la evaluación de impacto pudiéramos llegar a la conclusión de que fue muy bueno, porque no está de más, porque es un proceso natural, porque es una enfermedad que ya está, y entre más nos preocupemos por prevenirla y por cuidarnos, nos va a ir mucho mejor. Entonces tiene un impacto positivo. Quizá a lo mejor pudiéramos llegar a hablar de impactos positivos, como que no era fácil conseguir los botecitos para los repelentes, o costaba muy caro ahora que no tenemos ya producción de plásticos al por mayor, o que a lo mejor la gente no quiso asistir a cierta hora a los talleres y la tuvimos que cambiar. En este imaginario pueden ocurrir diferentes momentos que nosotros podemos introducir en la evaluación de impacto, como en la evaluación ex post, se me confunde de resultado, donde nos demos cuenta que hubo cosas buenas, pero hubo cosas malas. Pero ya ahora en la evaluación, ahora sí, de impacto, ¿cómo yo veo mi proyecto, por ejemplo, en 2 años más? ¿Crees que pueda llegar a seguir funcionando? ¿Crees que la gente pueda seguir y seguirá haciendo sus repelentes? ¿Quieres mi opinión? Por supuesto. Tú les enseñaste un saber hacer. Este saber hacer es cómo yo no voy a ir a la farmacia a gastar 60 pesos, 80 pesos en un repelente con un montón de químicos, y puedo hacer mi propio repelente para mí, para mi familia, y ayudarles a los demás. Probablemente tú ya no haces los talleres, pero a esa familia que le ayudaste a crear un taller ya tiene un impacto en su colonia, porque a lo mejor ella ya va a hacer el taller, o simplemente fabrica esos repelentes y se los vende muchísimo más baratos a sus vecinos. Ya hubo un impacto en tu proyecto. Entonces, si te das cuenta, estas 5 partes o estos 5 criterios estos 5 ciclos de evaluación del proyecto son muy importantes para ver desde cómo comencé hasta cómo termino mi proyecto, y cómo mi proyecto se sigue manteniendo, sigue siendo bueno, sigue teniendo impacto, y cómo mi idea ahora puede ser llevada a un montón de personas en mi comunidad
Y eso hace que la comunidad se una, la comunidad sea sustentable, salga adelante y se empiece a llevar a cabo un desarrollo, tanto personal como social, que tanto necesitamos hoy en día. Entonces, esta es la actividad que hay que enviar para el próximo domingo. La próxima semana les envío el otro video explicativo sobre, ahora sí, los criterios para evaluar un proyecto. Y dentro de ese video voy a explicar también cómo vamos a llevar a cabo nuestro conglomerado de avances para formar nuestro único documento final del proyecto final, que prácticamente ya está en la plataforma, ya está bien estructurado, bien diseñado para que tú lo puedas leer, lo entiendas, pero si hay alguna duda o comentario, entonces me mandas un WhatsApp y yo te contesto lo necesario para que sigas avanzando con tu parte final del proyecto. Gracias.